Hola a todos, vamos a empezar a ver otra parte de su anteproyecto. Em, Sé que la parte del planteamiento del problema, del título y del subtítulo pueden ser un poco complicados al principio, pero necesitamos un punto de partida. Pueden modificarse conforme ustedes vayan redactando su anteproyecto. Eso es siempre es un buen criterio, ¿no? Que todo puede corregirse. La siguiente parte que vamos a ver son los antecedentes. Estrictamente, la palabra antecedentes se podría describir como los sucesos o acciones previas, pero si extendemos un poco más hacia nuestro propósito, podríamos decir que los antecedentes son estas investigaciones previas sobre el mismo tópico o sobre un tópico relacionado con el nuestro. No necesariamente es el mismo, ¿no? Porque si no, pues bueno, todos investigaríamos sobre lo mismo siempre, ¿no? Pero digamos que tienen que estar lo suficientemente cercanos al tópico que nosotros queremos abordar. Y son estas acciones previas, investigaciones previas que se han hecho sobre el tópico que nosotros estamos manejando. ¿Cómo son estos antecedentes? Bueno, pues son normalmente proposiciones o aportaciones de, pues en este caso, teóricos musicales, artistas, compositores, pedagogos, dependiendo del tópico. Y estas proposiciones o aportaciones, eh, digamos, deben de tener o deben de cumplir con dos cosas cuando nosotros las incluimos en nuestros antecedentes. Uno es esta unidad referencial. ¿A qué se refiere eso? Pues a que deben de estar alineados hacia el mismo propósito. No puedo poner, eh, digamos, deben de estar agrupados en el tópico que yo quiero estudiar. Y la dirección intencional, pues es justamente, se complementa con esta idea, es simplemente decir que yo voy a escoger los antecedentes para darle una dirección a mi investigación y a mi proyecto. Voy a escoger antecedentes que estén relacionados, pero que se dirijan hacia un punto. ¿No? No puedo solamente poner los antecedentes, es más, no se pueden poner todos los antecedentes, porque bueno, nunca acabaríamos, y además porque necesito escoger aquellos que le den dirección a mi proyecto. Entonces estas dos cosas son muy importantes, la unidad referencial, es decir, que se agrupan en el mismo tópico, y la dirección intencional, que es seleccionar aquellos que me puedan conducir hacia un punto, hacia un objetivo, para poder responder de alguna manera el planteamiento del problema, ¿no? Para poder responder esas preguntas. En el caso de la música, o de la investigación artística más bien, podríamos decir que esta respuesta al planteamiento del problema tendría que ser práctica, siempre, porque si ustedes son intérpretes, digamos que las conclusiones de su proyecto, de lo que investiguen, de estos antecedentes, tendrán que reflejarse en cómo tocan, o en cómo hacen un concierto, o en las piezas que eligen para su concierto final. Si ustedes son, por ejemplo, compositores, estas aportaciones que ustedes escogen y le dan dirección intencional a estas aportaciones, pues son para reflejarlas en una composición. Y si son pedagogos, pues es para reflejarlos en el desarrollo de un nuevo material o método para la enseñanza. Debido a esto, bueno, esto sucede en todas las áreas, pero en la música y en las artes sucede con más frecuencia. Tenemos antecedentes prácticos y también tenemos antecedentes teóricos. ¿A qué nos referimos con antecedentes prácticos? Pues son todos aquellos intentos, experimentos o, digamos, trabajos prácticos que están relacionados con el tópico. En el caso de la música, pues es muy claro, en la composición, por ejemplo, pues las composiciones hechas por algunos otros autores, eso sería un antecedente práctico. En el caso de la pedagogía, pues un método que ya fue desarrollado por algún otro pedagogo, ¿no? Mientras que los antecedentes teóricos son el material donde se establecen hipótesis, donde se establecen líneas de investigación, donde se establecen criterios y marcos teóricos para los tópicos que ustedes estén investigando. Por ejemplo, en este caso, libros sobre teoría musical, artículos.
Es diferente ambas cosas porque, por ejemplo, un antecedente práctico podría ser una pieza de, por ejemplo, de Bela Bartók, uno de los cuartetos, puede ser un antecedente práctico para alguno de ustedes, mientras que un antecedente teórico podría ser, por ejemplo, el libro de Ernest Lenby que habla sobre la música de Bartók, ¿no? Entonces ahí tenemos dos aproximaciones, una práctica que es la pieza de Bartók y otra teórica que es el análisis de la música de Bartók y la teorización de la música de Bartók. Eso sería la diferencia. Estos antecedentes podemos nosotros redactarlos en forma de lista, ¿no? Hacer una lista con todos estos antecedentes, o también redactarlos haciendo, digamos, en prosa, haciendo un comentario sobre cada uno de ellos. Eh, de cualquier manera, si se hacen lista o en prosa, es importante hacer un comentario sobre ellos porque no solamente se trata de enlistar los antecedentes, sino de observar los antecedentes, de estudiarlos, de tratar de sacar conclusiones a partir de estos antecedentes, porque de alguna manera tanto el planteamiento del problema como los antecedentes nos van a ayudar a definir el enfoque que le vamos a dar a esta información para al final obtener un producto que en este caso sería su composición o su proyecto final de pedagogía o un concierto en el caso de los intérpretes. Entonces, no solamente es buscar estos antecedentes, sino también es estudiarlos, analizarlos y sobre todo elegirlos muy bien, porque si nosotros sobrecargamos los antecedentes, digamos que se vuelve muy amplio el tema, el tópico que estamos analizando. Pero también, ¿no? Si nosotros ponemos muy pocos antecedentes, no estamos dando el suficiente sustento para nuestro proyecto. Entonces debemos de elegir la cantidad, una cantidad, no hay una regla, pero una cantidad, la cantidad necesaria para que tengamos unidad referencial, para que podamos abordar el problema que planteamos y nuestras ideas, digamos, nuestro tópico, desde todos los puntos posibles, pero también elegirlos de manera consciente para una intención, para una dirección, que es lo que les decía de la dirección intencional. Esto va a depender del proyecto de cada uno de ustedes, ¿no? Va a ser muy variable, pero de alguna forma es importante que ustedes empiecen a buscar estos antecedentes, como ya les dije, prácticos como piezas, música que ya esté hecha, por ejemplo, métodos de enseñanza que ya estén hechos, o antecedentes teóricos, que son libros, artículos que hablen sobre el tema. De hecho, en el arte sucede muy frecuentemente, sobre todo de forma más reciente, que a veces hay antecedentes teóricos que están conectados con antecedentes prácticos. Un ejemplo, Messiaen. Messiaen es un buen ejemplo. Él, por ejemplo, podríamos tomar como antecedente práctico alguna de sus obras y al mismo tiempo él escribió sobre su música, ¿no? Tiene un libro que se llama Técnicas de mi lenguaje musical, en donde él mismo habla sobre su obra. Entonces es interesante ver cómo eh, el mismo compositor nos brinda un antecedente teórico, pero también antecedentes prácticos. Y eso sucede con muchos artículos hechos por compositores, ¿no? Donde ellos mismos hablan de su música, de cómo hicieron su música, de cómo fue su aproximación para hacer una obra. Entonces ahí ese tipo de antecedentes son interesantes porque tenemos las dos partes. Podemos ir a la teoría, que son estos artículos o estos libros que hablan sobre su propia música, pero también podemos ir a la pieza, ¿no? Que sería el antecedente práctico. A grandes rasgos lo que he visto es que en sus tópicos ahí veo dos claras cosas. O tres líneas importantes. Hay algunas que están fuera de estas, pero es solo como ejemplo. Algunos plantean la inclusión de jazz y música académica, por ejemplo. Lo estoy definiendo de forma muy amplia porque no son proyectos exactamente iguales, pero hay varios que están queriendo hacer esta integración. Lo mismo entre folclore y música académica. Y por último, por ejemplo, en pedagogía, métodos integrales de educación musical, es decir, que no solamente se fijen en un objetivo, digamos, puramente musical, sino en digamos, una visión más integral y más holística de la educación musical. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de
algunos antecedentes, podríamos decir, bueno, de jazz y música académica. Hay muchos antecedentes, ¿no? Yo aquí puedo enlisto nada más algunos y estoy mencionando solo el nombre del autor, pero en realidad dentro de ese nombre podemos ir cada vez más precisión. Por ejemplo, en jazz y música académica está el caso de Eugenio Toussaint, que bueno, murió hace algunos años, pero en realidad es un compositor bastante reciente que hizo esta fusión entre música académica y jazz. Tiene conciertos para piano y orquesta, pero piano de jazz, inclusive con improvisaciones. Y de hecho ustedes, si alguien está interesado en ese tópico, pues pueden buscar una pieza en específico de Eugenio Toussaint, entrevistas con Eugenio Toussaint, artículos si hay sobre Eugenio Toussaint. Hay un saxofonista holandés que conocí hace poco que se llama Dick de Graaf. Él pues es interesante porque no sé si haya muchos, pero es uno de los pocos jazzistas que tiene un doctorado en jazz. Entonces, él hizo una investigación muy profunda del uso de material no tonal en las improvisaciones de jazz, por ejemplo, el uso de los modos de Messiaen o el uso de patrones serialistas o de pitch classet en la improvisación de jazz. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Jacques Lussier, que hace esta fusión de, por ejemplo, versiones de música académica muy conocidas en jazz. Son solo unos ejemplos, ¿no? Ahora también, aquí estoy hablando casi de ejemplos prácticos, de antecedentes prácticos, pero si vamos a antecedentes teóricos, por ejemplo, el propio Dick de Graaf tiene una tesis, su tesis de doctorado, donde habla de justamente su investigación y de sus conclusiones. Y seguramente hay muchos otros artículos, libros que hablan sobre el tema. Ahora, no es necesario que el antecedente sea exactamente lo que ustedes quieren hacer. Simplemente tiene que estar lo suficientemente relacionado para, para convertirse en la base de su proyecto. En el caso de folclore y música académica, aquí es muy interesante. Podríamos irnos muy hacia atrás a Ponce, incluso aquí enlisté a Carlos Chávez y Revueltas, pero siempre cuando hablamos de antecedentes es importante hacer este ejercicio de, bueno, buscar los antecedentes más recientes también. En la escuela tenemos un antecedente interesante. El maestro Gerardo Tamés creo que es uno de los más importantes compositores que ha logrado esta integración entre el folclore y la música académica de una manera muy natural, de una manera muy efectiva también. Hay otro, Juan Trigos, por ejemplo, y siempre traten de buscar lo que está alrededor de estos personajes. Es decir, por ejemplo, Gerardo Tamés, eh, pensar un poco en sus influencias. Es como una especie de técnica que coloquialmente podríamos decir como de bola de nieve, ¿no? Es decir, empiezo investigando por un lugar, pero a partir de ahí voy al antecedente del antecedente, ¿no? O sea, ¿de dónde Gerardo Tamés pudo haber obtenido esta influencia? ¿De dónde Juan Trigos pudo haber obtenido esta influencia? ¿No? Eh, Obviamente hay también muchos libros, a lo mejor sobre Gerardo Tamés no hay tantos artículos o libros disponibles, pero ustedes pueden preguntarle directamente a él y claro está su música, estos antecedentes prácticos, pero sobre Carlos Chávez hay información, hay libros, hay artículos y sobre Silvestre Revueltas también, ¿no? Son un ejemplo, si alguien está interesado en folclore de otro tipo, puede también buscar otro tipo de antecedentes, ¿no? O si están interesados, por ejemplo, hay un caso de folclore de Argentina, por ejemplo, Piazzolla es un ejemplo, podría ser un antecedente, pero seguramente ahí aplicando esta idea de la bola de nieve, si ustedes buscan sobre Piazzolla, muy probablemente encontrarán que Piazzolla influyó a otros compositores que también están haciendo esta fusión, ¿no? Y en el caso de los métodos, por ejemplo, Suzuki, Orff, Kodali, muchos escritos de Murray Schafer sobre pedagogía musical y la integración de la música en el aula. Eh, entonces, como les decía, lo importante es que ustedes encuentren el material que está relacionado con su tópico. Aquí solo son unos ejemplos, pero también, por ejemplo, podríamos hablar de libros que estén vinculados con esto.
No tiene que ser el libro completo, puede ser solo un capítulo del libro el que está relacionado. Siempre que pongan estos antecedentes es importante que pongan el año en el que se dio este antecedente. Por ejemplo, si vamos a elegir una obra de Eugenio Toussaint como antecedente porque es similar a lo que yo quiero hacer, pues entonces la, tengo que poner el nombre de la pieza, el nombre del compositor, el año en que la compuso y el comentario que voy a hacer sobre la pieza. Si es con un libro, lo mismo. Tengo que decir el libro, el año en que se publicó este libro. Si es solo un capítulo, pues qué capítulo es, ¿no? Citarlo adecuadamente para que podamos, digamos, organizar bien nuestra investigación y por otro lado, pues para que no caigamos en confusiones y sobre todo este tema del plagio que simplemente a veces es inconsciente cuando nosotros citamos algo pero no citamos la fuente, bueno, se convierte automáticamente en plagio, entonces tengan mucho cuidado con citar correctamente. Después podemos ver una forma, algunos ejemplos de cómo citar correctamente, ¿no? Pero antes de eso, lo primero es que ustedes busquen estos antecedentes, que puedan ustedes simplemente ahondar más en su tópico y esto les va a abrir el panorama totalmente. Porque con la primera idea, que es este planteamiento del problema y el título, a lo mejor todavía es muy incierto hacia dónde se va a dirigir. Pero como dijimos al principio, los antecedentes, justamente al elegirlos, nosotros le damos dirección. Esta dirección intencional tiene que ver con que la elección de los antecedentes nos van a ayudar a darle una dirección a nuestro proyecto y por lo tanto a decidir cuál es el enfoque que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos piénsenlo como que gradualmente se va a ir cerrando estos antecedentes. Primero su idea, su tópico es muy amplio y al seleccionar antecedentes lo cerramos un poco y al darle un enfoque a esos antecedentes todavía lo cerramos más hasta que terminamos con pues el objetivo que es lo que queremos hacer, ¿no? Y ya de una forma mucho más explícita y concreta qué queremos hacer en una pieza o en un material didáctico o en un método de enseñanza. Entonces, la elección de los antecedentes, como les decía, es muy importante, pero dependerá mucho del tópico que estén ustedes utilizando. Ahora, no estoy diciendo que tengan que leer 100.000 libros para encontrarlo, no, pero sí pueden hacer una investigación general sobre el material que puede estar relacionado con su tópico. Desde piezas que ustedes pueden escuchar, analizar, puede ser de forma superficial o de forma muy profunda, hasta artículos o libros que hablen desde una aproximación teórica del tópico que ustedes están hablando, ¿no? Lo que, ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Pues, por ejemplo, lo que no se debe de hacer es poner un antecedente que confunda la dirección de esto. Por ejemplo, si yo quiero hablar de jazz y música académica, pues no voy a hablar del libro de orquestación de Berlioz, por ejemplo. Porque aunque la orquestación es un elemento importante de la música, no es un libro que esté relacionado directamente con el tópico, ¿no? Y en realidad lo único que va a hacer es confundir cuál es mi objetivo. Lo mismo, si yo, por ejemplo, quiero hablar de folclore y la música académica, pero, por ejemplo, me quiero enfocar en el folclore de México, pues no tiene sentido que yo hable de Piazzolla, porque eso también solo va a confundir y va a hacer que mi anteproyecto no se sepa muy bien si yo me estoy enfocando solo en folclore de México o también en folclore de Argentina, por ejemplo. Entonces, tienen que ser antecedentes que estén relacionados, que hagan referencia al mismo tópico. No exactamente todos iguales, pero que sí se pueda encontrar la dirección común hacia el mismo tópico. Entonces, primero, lo primero que les voy a encargar como tarea es que antes de hacer un comentario o una redacción ya completa de sus antecedentes, lo primero es que hagan una lista de estos antecedentes, ¿no? Es decir, que encuentren música, que encuentren piezas, que encuentren métodos, que encuentren libros, que encuentren artículos,
A lo mejor con libros y artículos pues tendrán que al menos leer la introducción del artículo o al menos pues más o menos darle una revisión para saber de qué se trata. Y con las piezas pues también tendrán que escucharlas para ver si están o no están relacionadas, pero no necesitan ahora todavía hacer un análisis muy profundo o leer completamente un libro, por ejemplo. Lo importante es que ustedes hagan primero esta lista preliminar de cuáles son los posibles antecedentes que le van a dar dirección y enfoque a su proyecto. Tomen en cuenta cuál es digamos, el objetivo que quieren lograr, ¿no? Todavía no hemos hablado de la redacción de los objetivos porque en realidad probablemente estos antecedentes son los que van a ir modelando el objetivo. Pero piensen que si ustedes tienen una idea en mente, estos antecedentes, la elección de estos antecedentes tiene que ir hacia ese rumbo, hacia esa idea, ¿no? Entonces no utilicen antecedentes que confundan, que estamos hablando de por ejemplo, del género de algún género específico de música folclórica y de repente metamos algo que tiene que ver con folclore de otro país o algo que tiene que ver con folclore de, digamos, de otra época, ¿no? O una aproximación muy lejana, ¿no? Como les decía, ¿no? Está bien si quiero combinar folclore y música académica, pues sí, Ponce podría ser una referencia, pero Ponce tal vez es una referencia muy lejana, sobre todo entendiendo que hay referencias más cercanas todavía, ¿no? Entonces, podría llegar hasta Ponce, sí, si es que quiero aproximarme mucho a lo que él hacía, pero en general ahí podríamos encontrar referencias y antecedentes más cercanos a nuestra época, a nuestra realidad, a nuestra, digamos, a nuestra práctica musical. Y como les dije desde un inicio, es importante ver que los antecedentes en la investigación artística tienen que estar orientados hacia la práctica, hacia el resultado que ustedes van a obtener, que en el caso de los compositores es una pieza, ¿no? Es decir, tenemos que concretarlo en una pieza. Podemos hacer muchos antecedentes muy filosóficos, muy estéticos, etcétera, pero si esto no se aterriza a una pieza, a qué es lo que van a hacer ustedes en la pieza, no, digamos, no hay conexión entre estos antecedentes y el resultado. Tiene que ser muy concreto, ¿no? Por eso cuando les decía de las preguntas y del planteamiento del problema, algunas de sus preguntas eran muy generales y lo que necesitamos es, bueno, qué quiero abordar? ¿Qué conocimiento nuevo quiero adquirir? Pero no solo de forma general. Algunos decían, bueno, quiero ser un buen compositor o quiero hacer que mi música se escuche en varios lados, ¿no? O que se toque en varios lados. Bueno, es una buena idea, pero el punto es que está muy lejos de cómo, digamos, esa proposición está muy lejos de cómo lo vamos a reflejar en una pieza que es su pieza de titulación, ¿sí? Entonces tienen que hacerlo cada vez más concreto hasta que podamos ver que ese planteamiento del problema, esas preguntas de investigación y estos antecedentes nos lleven automáticamente al resultado final, que es la pieza o el método que van a hacer y que se vea claramente esta dirección hacia esa pieza. Entonces, si bien esto puede estar interesado en el folclore y la fusión de folclore y la música académica, para esta pieza tal vez necesito solo centrarme en un tipo de aproximación, en solamente un lenguaje o en solamente un estilo o un género, porque si bien puede ser algo interesante para el futuro, para ustedes abordar más géneros, para esta pieza tienen que abordar algo muy concreto, porque tenemos que ver cómo eso lo ponen en la pieza. Tiene que ser algo también realizable en el plazo que ustedes tienen, ¿no? Alguien puede proponer hacer una pieza, por ejemplo, con un lenguaje que a lo mejor no conoce, pero entonces el problema aquí es que tal vez no tienen el tiempo suficiente para profundizar su conocimiento sobre ese lenguaje, ¿no? Es un poco el problema, por ejemplo, con el jazz. ¿Por qué? Porque en la escuela, en la M, no se da como tal una clase de jazz. Entonces, a lo mejor tienen que ser muy cuidadosos de no
digamos, de que el conocimiento que ustedes ya tienen de jazz sea el que pongan en esta pieza. Y que a lo mejor adquieren nuevo conocimiento, pero que no es una gran cantidad, ¿no? Que no es tampoco algo, una gran cantidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les dará tiempo, no es viable hacerlo en el plazo que tienen para hacerlo, en el caso del proyecto de titulación. Ujú. Hubo un caso antes, por ejemplo, de un proyecto donde agregaba ahí la música, o sea, el proyecto consistía en hacer música basado en pintura, que era un proyecto interesante, pero al mismo tiempo el proyecto se planteaba que el compositor también iba a aprender a pintar. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto tiempo le tomaría a alguien aprender a pintar para pintar un cuadro y a partir de ahí hacer una pieza, ¿no? Entonces, eso era algo que no era viable en el tiempo o en el plazo que ustedes tienen. Y por eso es que se tenía que aterrizar a algo más concreto, ¿no? A un cuadro que ya existía, a bocetos o algo que el artista ya podía hacer y que a lo mejor solo con un poco más de aprendizaje, un poco más de conocimiento podía conseguir, pero no tanto como aprender totalmente una nueva forma de arte, ¿no? Entonces el punto es que sea siempre muy concreto, que vean que sea viable en el tiempo que ustedes tienen disponible y que sea, digamos, alineado al objetivo que tienen, pero que en este proyecto lo concreticen a su producto final, que en este caso es una pieza o un material didáctico o un método para enseñar música. Y esto pasa también toman esto como una base también para, por ejemplo, proyectos de apoyos de FONCA o FOECA, por ejemplo, ¿no? En el caso de este tipo de proyectos es algo similar, ¿no? Nosotros tenemos que mostrar, sí, un problema, antecedentes, justificaciones, etcétera, pero al final estos proyectos tienen que ser viables, tienen que ser realistas, ¿no? Yo puedo proponer para un proyecto de FOECA, por ejemplo, hacer una ópera de 6 horas, ¿no? Con una orquesta de 125 músicos y doble coro. A lo mejor el proyecto es muy interesante, a lo mejor el proyecto eh, está muy bien sustentado, pero tal vez si la beca consiste en un año o si la beca consiste en 6 meses, pues no es viable, ¿no? Porque para eso necesitaría un plazo mayor tal vez. ¿Sí? Entonces, y obviamente, y otras condiciones también de presupuesto, etcétera. Entonces, ustedes piensen en la viabilidad también de su proyecto, ¿no? Y aterrícenlo a acciones concretas. Todos queremos que nuestra música se toque, todos queremos que nuestra música, digamos, tenga una salida, pero pónganlo a acciones concretas, aterrícenlo a acciones concretas, como, por ejemplo, si quiero que mi música se toque, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Tengo que desarrollar un lenguaje sólido y para desarrollar un lenguaje sólido pues tengo que aprender o tengo que retomar, por ejemplo, si quiero hacer algo tonal, pues tengo que retomar pues las ideas de la música tonal y estudiarlas y hacer ejercicios sobre ella y hacer experimentos con ella, ¿no? Pero el punto es que vayamos aterrizando cada vez más estas aspiraciones que tenemos, que son bastante válidas, bastante, digamos, incluso son necesarias, pero que las aterricemos a algo concreto y que sea viable en el tiempo que ustedes tienen disponible para hacer este anteproyecto y para hacer el proyecto final que sería la pieza o el método o el material didáctico. Entonces, espero sus comentarios, espero si tienen dudas también pueden escribirme, pero preliminarmente solo quiero una lista de estos antecedentes. Todavía a lo mejor sin una explicación o sin un comentario, eso lo haremos después, pero primero una lista de los posibles antecedentes que ustedes utilizarán. Y si esta búsqueda, muy probablemente esta búsqueda de antecedentes, va a moldear su pregunta de investigación, puede moldear su título incluso, ¿no? Puede cambiarlo, porque podemos encontrar cosas que a lo mejor ya se hicieron y que a lo mejor
ya no conservo ese interés porque ya se hicieron. O al contrario, ¿no? Se hicieron, pero no se hicieron de la forma en la que yo quiero hacerlo y entonces confirmo mi idea, pero a lo mejor sé que necesito agregar algo más a mi propuesta, a mi título, al planteamiento del problema. Entonces siempre cada paso en la redacción de este proyecto puede hacer que lo que ya hicimos antes se ajuste, ¿no? Eso es muy importante. Siempre hay este espacio para ajustar. Sí es muy importante que lo que redacten no se quede ahí nada más, ¿no? Sino que eh, siempre sea susceptible a revisiones y a correcciones. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Saludos.